Mari Mari Compuché, hola los amigos. Vamos a comenzar con la tercera clase de orfebrería y les deseo a todos que estén trabajando en esto. Y ahora vamos a empezar a marcar dos chaguáis que traje. Dos chaguáis que traje que serían estos serían las plantillas. Este que está acá. Si el otro es este, que son diferentes. No sé si lo ven bien. Espero que sí. Bueno, yo lo otro le he dado los significados de los aros y en este igual se lo voy a dar. Pero primero tengo que decirle que en cada territorio muchas veces le dan otra interpretación al aro o otro conocimiento. Y es respetable, igual que el que le voy a dar yo. Este aro que tengo acá, o chaguay que tengo acá, este aro representa el aro del amamantamiento. ¿Ok? Va a encontrarse con algunos que este tiene 3, se encontrará algunos que tienen 4, otros tienen 2, pero representan lo mismo en el fondo. ¿Por qué se le llama el aro del amamantamiento? Porque esto representa los pezones. Estas cositas redondas que están ahí, los pezones de la hembra. No solamente humana, sino de toda hembra que está sobre la madre tierra. Ahora, ¿por qué tiene 3? Porque como le dije yo, no está hablando exclusivo de la hembra humana, está hablando de toda hembra que está sobre la madre tierra. ¿Ok? Y el otro que está acá, que es este que está acá, espero que se aprecie bien. ¿Se aprecia bien? Este son gotas de leche materna. Si ustedes miran, son como unas gotas. O sea, son gotas. Para mí son gotas. Eso representan las gotas de leche materna. Como le dije anteriormente, en algunos lugares, algunos territorios puede que tengan otro significado. Y eso es respetable también. Este conocimiento que tengo yo lo adquirí de un peñi de Hualmaco, Argentina. Se llama Lucas eh, eh, Caripil. Él me enseñó, digamos, todo el conocimiento que tengo. Y él lleva muchos años, digamos, en el rescate de la platería mapuche. Tuvo como 8 años primero y ahora está en el rescate de lo que son los telares mapuche. Bueno, vamos a marcar el primer chaguay, que es este que está acá, que representan gotas de leche materna. ¿Ok? Me da con el ok, ¿eh? Debería ser feliz, lo ha dicho varias veces. Tomamos el portamina 0,5, no se olviden que 0,5 y que sean buenas minas, que tengan de buena calidad, que sean que sean H, parece, H, bueno, por ahí tengo el número de la mina. Marcamos acá, marcamos, que todos me vean marcar, marcamos, bien marcado. Ya. Yo el otro ya lo tengo marcado ahí y procedemos a cortar con la tijera de cortar lata. Que no se olviden que la tijera tiene que ser corte recto, porque hay unas que son redonditas y eso es para corte curvo. Cortamos la lata acá, alpaca. Esta alpaca que estoy haciendo estos aros es 0,4. También podemos ver una madurita que puede ser la 0,6, pero estoy usando esta.
Muchas veces uno hace un shaguay grande y lo hace con 0,6 y queda pesado. Y a algunas mujeres no les gusta muy pesado lo otro. Tomamos el artillero, lo colocamos en una posición que lo acomode. Bien apretado. Ahora tenemos la hoja sierra, el marco y la hoja de cierre. No se olviden, pueden usar 0,2 o 0,3. Yo uso 3. Y apretamos acá la hoja de cierre. No se olviden, la marca que uso yo es Golden. Pueden usar otras que hay también. Y vamos a empezar a calar el primer aro que sería, el primer shaguay que sería este. ¿Ok? Hacer algo pequeño. La vela. Siempre una vela. Lo recomendable es tener cera de abeja, que es mucho mejor. Se usa para deslizar, para que se deslice, y también el metal se calienta mucho cuando lo están cortando. Y empezamos, como la otra clase. Corte recto, marco recto y corte largo. No tengan miedo, porque si lo hacen cortito como le dije la otra vez, van a quedar como muy picados y le va a costar mucho arreglarlo. Se le va a hacer feo. Siempre tiene que ser largo el corte y sin temor. Siempre largo. No se olviden que acá tienes que varias veces acerrullar, digamos, como dicen algunos, de ahí recién dobla, para que le quede recto el corte. Aquí, en esta esquina que está ahí, ¿se ve? En la esquina que está ahí, tienes que, digamos, calar varias veces aquí y recién doblar. No se olviden de eso, para que le quede recto el corte. De primero cuesta un poco, pero después lo van a hacer súper rápido. Y largo, siempre largo. Recto el marco y largo los cortes. Con confianza. Claro que para uno es fácil porque lleva hartos años en esto, pero después ustedes agarran la habilidad y lo van a hacer rápido y largo. Y yo digo, tienen que colocarle un buen neguán. Hay que hacerlo con cabeza. Y si les gusta, se le va a hacer fácil. Largo la calada. Muchos no aprecian lo que estoy aportando porque la cámara que hay es chica. Largo. Y siempre en la parte de acá del artillero, en la parte donde, digamos, termina el calado de la tabla, porque ahí tiene mayor firmeza. Tiene mayor firmeza, digamos, no vibra la madera. Bueno, si usara una más gruesa, no la va a vibrar. Entonces largo. Ahora terminamos el corte. Si ustedes ven, quedó bien. Igual cualquiera desperfección que tenga en el corte, se arregla con la lima. Ahora vamos a puntear yo lo hago con un clavo. De esto que usan con martillo de esos, con un fuete que le pegan acá. Y como acerado, usted le saca una punta y la usa como punto.
uno solo. Lo toman, ocupan el Drenax 300, porque este lo recomiendo yo. Y este tiene acá una broca, para que la vean ustedes, pues una broca es de 1,5, pero yo uso de 1 milímetro. Hay algunos que usan de 0,8. Bueno, depende del maestro y el tipo de tamaño también que está haciendo el aro. ¿Ya perfora usted? Ya tiene la perforación. ¿Ok? Por ambos lados. De nuevo aquí viene, desmonta la hoja en un solo lado, acá igual suelta, y ponemos el chaguay ponemos la hoja cierra y la perforación que tiene el chaguay. La perforación que tiene el chaguay, le queda así. No se aprecia mucho ahí a lo mejor la hoja. Después tomamos la hoja y la presionamos fuerte ahí, sin temor, y después tensamos el marco con este dedo que está ahí, tensamos y apretamos. Hay algunos que les gusta usar un poquito suelta la hoja, pero a mí me gusta usarla bien tirante. Ya ahí le pasamos de nuevo cera, ya, y empezamos a calar el aro. El chaguay es Mapudungun, eso pasó porque no estaba muy bien apretada. Está bien que borra estos errores para que ustedes aprendan. Vamos a ver si aguanta la hoja. Y empezamos a calar. Aquí hay que tener cuidado para que quede bien la figura del chaguay. Primero, los que están recién adquiriendo este conocimiento, aquí la van a hacer un poco despacio, porque como no tienen la habilidad, la posibilidad, pero ya con el tiempo ya uno la hace más rápido. Bueno, yo ya tengo cortado uno, el que está acá. Y ahora nosotros vamos a limar el chaguay. Tienen que tener una lima media caña, por un lado es recto y por el otro lado tiene una cilindrada, se llama media caña. Pueden usar esta, a mí me gustan estas, o pueden tener una lima de media caña más grande para limar acá el interior. Eso es para el interior. Los rayos, ahí tiene un radio, entonces aquí tiene la media caña, en los rayos que tiene, en estas vueltas. Esa bolsa que está ahí, usted llega, métele ahí una media caña y es para sacar, digamos, la rebarba, los desgarres que tenga el chaguay. Después cuando ya lo tiene limado, saca el pegote, porque yo trabajo con pegote. Hay algunos que lo colocan doble, ¿eh? Eso queda a criterio de cada uno, pero me gusta hacerlo uno por uno, por lo menos. Y lo pegan con Agorec. O sea, tienen dos metales y lo pegan con Agorec. Y cortan. Yo lo hago así porque me gusta así. Además que con dos muchas veces gastáis más hojas de cierre.
De ahí le sacamos el pegote, ¿ok? Y vamos a limarlo. A limarlo y a lijarlo. Ya como ocupamos el ribbon, lo vamos a dejar al lado. No se olviden unos 300. Ah, lo importante. Yo le dije los 300, pero tienes que tratar de, como les dije, comprarse lo que es el madril. Este madril es adaptado. Para que sepan ustedes. Así viene cuando usted lo compra. Pero tiene que comprarse este accesorio aparte, que es el madril. Y va acá, porque esta herramienta es multifacética, se puede usar de muchas formas, ¿ya? Eso es para que tengan el conocimiento de esta herramienta. Ya, ahora nosotros lo que tenemos que lijarlo, como le dije yo la otra vez, tenemos que ocupar una lija 1000. Aquí tengo la lija 1000. Esta marca ya no se ve en Chile, a ver, sí, ya no se ve en Chile, ahora llegaron esta China, todo China ahora. Y tenemos que usar una 2500, 2000, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la 1000. Para esto tenemos que tener una tijera. Una tijera. Aquí ya tenemos esto. Y yo, como le dije anteriormente, nosotros tenemos que lijar en un solo sentido. En un solo sentido, siempre en un solo sentido. ¿Ok? En un solo sentido. Como le explicaba anteriormente, en un solo sentido la lija. En un solo sentido. ¿Ok? En un solo sentido y fuerte. Algunas partes tienen que cargarse porque luego una rayita y esa rayita hay que sacarla. Larga y fuerte. Ahí estaríamos bien con la lija, con la lija número 1000. Ahora le vamos a poner una. Yo le coloco una de 2000. Lo debería hacer con esta, debería hacer con esta tijera de cortar papel. Ahí la doblamos y en un solo sentido. No se olviden que en un solo sentido. Tiene que apreciarla si hay alguna raya para bajarle más por la raya donde está, porque el metal siempre se van a rayar. En un solo sentido, no se olviden. En un solo sentido. Y ahora le bajamos la 2500. Todos traen el número de la lija. Esta no le quedó el número, pero uno toma un lápiz para que después no se confunda y le marca 2500. Entonces ya uno sabe que es una lija 2500, aunque con la textura tú te vas a dar cuenta que es más suave que la otra.
y igual lo mismo, un solo sentido. En un solo sentido. Fijarse si tiene alguna rayita. A la vuelta. La toma, si la toma bien. Mira si hay alguna raya. Tiene que mirarla hacia los lados, si ve por los lados si se ve alguna rayita. Con la lijada sale. Bueno, hemos terminado este paso. Hemos terminado este paso y como le expliqué la otra vez, hay que doblarla. Igual que la otra, si ve que no está recto el corte ahí, toma la tijera de cortar lata y le coloca el lugar recto, de que recto. Esta parte de ahí. Toma ahí, de nuevo, tomamos el alicate de punta, tomamos el chaguay, lo colocamos ahí y giramos. Giramos solamente que llegue a tocar la otra parte del metal. No sé si se aparece ahí. Esa parte que está ahí. ¿Ya? Después toma y devuelve, lo devuelve hacia atrás, hacia uno. Lo aprieta y va a quedar redondito. Después hace lo mismo con el otro. Lo toma de esa forma y gira de nuevo hasta que toque el metal a este lado. Hasta que toque el metal en esta parte. No sé si se aparece bien. Y después lo toma y lo devuelve para que quede bien cilindrado. Si queda un poquito abierto acá, usted llega a tomar y lo aprieta ahí. Le va a quedar cilindrado. ¿Ok? Como lo dije anteriormente, toma alambre 08 y también hacemos lo mismo, tomamos el alambre, lo giramos hacia un lado, que toque la otra parte del alambre ahí, este lado que toque, esta cilindrada, ¿ya? Y después lo devolvemos de nuevo y para que quede cilindrado, ¿ok? Después lo abrimos, lo introducimos la cilindrada esta hacia la otra cilindrada, la que tiene el chaguay. Después tomamos un alicate, el alicate de pinza y apretamos aquí, apretamos, y después tomamos lo que le mostré el otro día, esta madera, que es, digamos, cónica, y lo colocamos acá, y empezamos a torcer, hasta llegar hasta cierto límite, y tomamos el alicate, y un par de movimientos y lo tenemos listo. De ahí tomamos una lima plana, y empezamos a sacar la rebarba que tiene el metal. La rebarba que tiene el metal hay que sacársela bien, porque como le dije en la clase anterior, que si queda alguna rebarbita, puede rajarle el pilún en la oreja. Y este lugar sangra mucho. Tomamos el chaguay ahí y vemos si está torcida. ¿Tiene alguna torcida? Entonces la alineamos esta parte con esta. Ahí queda bien. Uno la mira de frente, tiene que quedar bien.
Y después tomamos la punta ahí y ahí esa parte dejamos un poco, ahí y tomamos y doblamos. Después la acomodamos bien. Y ahí tenemos que ver si está alineada, esta punta con la otra punta de acá. Uno lo mira así y ve que está bien. Después de nuevo toma en la madera esta y la introduce ahí para ir cilindrando para que caiga en este en el otro, digamos, en el otro orificio. O en la otra cilindrada, como le dirían. Y uno la ve, está bien, llega, toma y aprieta y tiene que tener un movimiento. Tiene que quedar, no tiene que quedar, digamos, apretado. Esto no tiene que quedar, este alambre, digamos, el gancho no tiene que quedar apretado acá o no va a tener movimiento. Ahí tiene movimiento. ¿Ves? Ya. Ahí tenemos el primero y esto quedaría así. Así quedarían los chaguay estos. No sé si lo parecen bien. Después vamos a utilizar la pasta para pulir y enseñarle cómo pulir, ¿ok? Porque tenemos un problema, es que hoy día no llegan las cosas al tiro cuando uno compra. Tiene que mandar a comprar a Santiago. Ahí tenemos la otra, ahora vamos a empezar con el otro. Dejo un desorden al tiro. Vamos a empezar con este chaguay que está acá. Este es el que representa el aro del amamantamiento, como dice, chaguay, el chaguay del amamantamiento. Este que está acá. Yo ya lo tengo marcado con todos estos pedacitos que están aquí, para que no molesten, cortarlo. Y empezamos a calar. Y comenzamos y usamos, como les dije anteriormente, una vela, pero es mucho mejor la cera de abeja, en la cual yo no tengo. Usamos vela. Eso es para que se deslice más rápido el metal, suave, y también sirve para que se enfríe un poco la maceta. Empezamos a calar. Como les dije yo, el marco recto, así de recto, tiene que para calar. No es como la madera que uno corta con cierto ángulo, esto acá no es recto. Y sin temor y larga, siempre larga. Cuando es larga, los cortes quedan más rectos, igual las curvas quedan bien hechas. Cuando es largo el corte, no se olviden de eso. De ahí. Tiene un problema que ustedes no pueden ver bien las imágenes porque tenemos una sola cámara, por eso. O no, me gustaría que hubiera una cámara que ustedes apreciaran los cortes, cómo van quedando y cómo se hace la esquina, que es la parte que me interesa. Y también la cilindrada. Cuando uno hace este trabajo tiene que tener el mejor lenguaje, su mejor espíritu. Si están enojados, molestos, no lo hagan, porque van a transmitir mala energía. Siempre uno tiene que estar para que entiendan todo positivo. Nosotros los mapuches decimos hay que tener lenguaje, hay que tener buen espíritu. Siempre acá tiene que estar bien apoyado
porque algunas veces queda en vacío y uno cala hacia abajo y si está en vacío es muy probable que te quede la hoja. Como les decía anteriormente, en la primera clase, todas estas herramientas las pueden encontrar en Promano, en Rossi, en la ferretería de Santo Domingo. Y en Santiago están todas cerca, no hay que andar de un lugar para otro. La mayoría queda ahí cerca de Mercedes con San Antonio, o Mercedes con San Antonio con Santo Domingo. Todo ahí cerca. Si van a comprar algún día, es el lugar. Ahí cortamos el chaguay. Como le dije yo anteriormente, este es el aro del amamantamiento. Ahora, ¿por qué tiene 3? Porque no habla exclusivo de la hembra humana. Habla de toda hembra que está sobre la madre tierra. La ñuque más. Bueno, hay que perforar, ¿cierto? Buscáis un lugar acá, perforáis, punteáis, como les dije yo, este es un clavo, también una herramienta para puntear. Un solo golpe, para el lado, toma el tren, toma el tren y la coloca. Bien apretada y perforamos. Hay una caja de 10 unidades estas que venden en el Promano, son con punta diamantada y salen a 1200. Esta es de 1,5, sale ese valor, y la de 1 milímetro, las 10 unidades te salen a 1000 pesos y son de muy buena calidad. Y metemos la hoja de la perforación que hicimos, soltamos acá y empezamos a apretar firme, como dije anteriormente, y empezamos a cortar. Ok, empezamos a cortar, como dije anteriormente, largo y el marco recto hacia abajo. Y ahí, llegando a la esquina, queremos darle bien hacia abajo y doblamos. Le vamos dando la forma al chaguay. Bueno, ya yo tengo uno cortado, que está acá. Tomar la lima y limar. Como le dije yo anteriormente, la lima en un solo sentido, la limada. En un solo sentido. Y ahí va usted, cuando aparte de repente con cierta salida hacia adentro o hacia afuera, y uno empieza con la lima a disimular el desperfecto que tiene acá, cosa que con el ojo no se vea. Uno sabe que está ahí un problema, pero normalmente con la gente no capta que hay un desperfecto que prácticamente tenés que observarlo bien para que se vea. Aquí en este lado de afuera ocupamos la lima de una plana, como le dije anteriormente. De ahí vamos limando bien en un solo sentido.
ocupamos la lima media caña interior y con un solo sentido. Y fuerte más sin quemar. Igual. Bueno, ahí le vamos a sacar el pegote que tiene. El pegote, que es fácil. Lo saca y después volvemos a lo mismo anterior, a lijar. A lijar. Esta es la 2500. Esta es la mía. Hay que sacar bien el pegote. Bien el pegote. En un solo sentido, mirar que no quede la raya en el metal. Hay que ir sacándola con la lija. Bien sacado las rayas. Y hacemos los dos por ambos lados. Dejar por ambos lados. Muchas veces que cuando uno corta queda cierta rebar por acá, uno le pasa la lima y va sacando esa rebarbita. En un solo sentido. Yo tengo este papelito para no estudiar el mantel. Pero tienes que ir cambiando el papel porque va quedando manchado y va muchas veces quedando con pedacitos de metal y tú estás lijando y te va rayando por atrás. Estás rayando cuando estás lijando, tiene que estar la superficie limpia. Tiene que estar bien limpia, cosa que no te raye por achar el metal. Después de la 1000 dijimos que teníamos la 2000, teníamos la 2500 y seguimos lijando. Rápido. Espero que les vayan sirviendo las clases. Más adelante voy a dar mi número, si quieren conversar conmigo lo hacemos, no hay ningún problema. Después le pasamos la 2500. Le pasamos. No se olviden el lijado en una sola dirección. Van mirando si tienen rayas y ven que no tienen rayas, como esto está terminando. ¿No? Ya. Ahí está lijado y bueno, tomamos de nuevo el alicate y hacemos lo mismo que hicimos con la otra, con el otro Shawai. Lo toman esa punta que está ahí y suave. Y llega acá tocando el otro metal en la curva cuando lo hacemos y después lo devolvemos. Hacemos lo mismo con el otro, la punta que llega allá, la puntita esta que quede en la parte recta y después doblamos. Y miramos si están juntos acá, si no están juntos, tomamos el alicate de pinza, apretamos y tomamos de nuevo el alambre. No se olviden 08. Referente a la alpaca, siempre compren en lugares que sean buenos, no vayan a comprar alpaca peruana porque es de muy mala calidad. Y tomamos acá de nuevo la punta y doblamos.
ahí, tomamos el chaguay, le insertamos, digamos, lo que doblamos al otro cilindrado y después apretamos. Tomamos de nuevo el chulet, lo tomamos de nuevo y cilindramos. De ahí tú vas viendo la parte donde el chaguay toque ahí, una parte para hacerle la cilindrada del alambre. Dobláis el alambre y te va a quedar así. Te va a quedar así el alambre, ¿ok? Y después tomáis el alicate, unos movimientos. Como le dije anteriormente, hay que limar bien esta parte para que no se haga daño en la oreja de una mujer o un hombre, porque hoy día los hombres también usan mucho algo. Después que está limado, tomamos acá en esta punta del alicate y vemos si está recta o no la alambre. Y ahí te das cuenta que tú que no está recta de aquí, entonces tienes que colocarla en posición recta. Cuando ya está listo ahí, lo sueltas, toma la punta, acá de nuevo con el alicate y dobláis. Ahí. Dobláis y así la parte esa donde va a ir esta parte recta que quedó ahora con el doblado, que va a ir introducida acá en la otra parte del chaguay. Y como está muy ancha, tomamos de nuevo esta madera y empezamos a cilindrar, a correrla. No sé si lo ven que yo la corro. Eso es para... Se me cayó. Eso lo tomamos es para que consiga esta parte con este orificio. Ahí. No tiene buen movimiento porque está apretado este alambre con el metal, entonces hay que tratar de cerrando un poquito, ya ahí va a conseguir el movimiento del chaguay. Ahí está, ese movimiento. Ahora, así quedan cuando ya están hechos. No se olviden el aro del amamantamiento. Y esta que están acá, disculpa, este que está acá, son gotas de leche materna. ¿Ok? Qué bonito. Y este que está acá es con este que está acá, que son el aro del amamantamiento. Chaguay en Mapudungun. Espero que les haya gustado esta clase. Esperamos que les guste el curso. Esa es la idea, y que aprendan y que tengan interés en el curso. Bueno, ahora este curso va a salir en fase 2 en Hualpén Cultura. Ahí pueden volverlo a ver. Y también en YouTube, en el Centro Cultural Municipal de Hualpén. Ahí pueden visitarnos y yo me despido y les deseo un buen fin de semana a ustedes y su familia. Chao amigos, que les vaya súper lindo.